Bueno, hoy, por ser la primera clase, excepcionalmente hemos preparado un poquitito más de material grabado como para ir entrando en régimen, ¿no? Pero en las clases ulteriores, las siguientes a esta, vamos a tener simplemente los primeros 10 minutitos de grabación y luego el resto de la clase se va a desarrollar a través de preguntas, respuestas. Por ahí no puedo contestar todas las preguntas, pero en todo caso conversación. Bueno, para ir metiéndonos más en tema ahora con respecto a las mujeres y la ley judía, porque hasta acá hice una explicación, una introducción a qué es la ley judía, cuáles son sus fuentes, cómo aplica, para quiénes. Pero específicamente con relación a las mujeres, bueno, a ver, en general la mayoría de las leyes que surgen de la Torá y de las leyes de la tradición judía aplican por igual para hombres y mujeres. Por ejemplo, no matarás es no matarás y punto. No importa si sos hombre o mujer o otros géneros, todo bien, no importa, no matarás. Ahora, sin embargo, hay algunas leyes que sí son específicas para hombres y otras que son específicas para mujeres. Por ejemplo, para los hombres, la circuncisión, obvio. Otra, no afeitarse, no cortarse el cabello ni afeitarse acá, en los costados de la cara, ¿no? Otra, usar lo que se llaman tzitzim, que son las hilachas. ¿Vieron en castellano? Mostró la hilacha, como diciendo, mostró quién es realmente. La hilacha son esos filamentos, son especiales, tienen un sentido, hay toda una mística, una litúrgica. Bueno, aplican para los varones, no para las mujeres. Que no apliquen para las mujeres, sin embargo, atenti, no quiere decir que les esté prohibido, quiere decir que no están obligadas. Hay otras leyes que son específicas para las mujeres y no para los varones. Por ejemplo, las relativas a el periodo menstrual. Hay ciertas cosas que deben hacer durante el periodo menstrual, o también el baño de inmersión en una mikve, un baño ritual que deben hacer después de terminado el periodo menstrual. Entonces, bueno, hay leyes que son propias para hombres y leyes que son propias para mujeres. Hay muchas leyes que son comunes a ambos. Y luego hay un grupo que ahí la cosa se vuelve más complicada. Por ejemplo, hay leyes que hay que determinar. Algunas son para hombres y otras para mujeres. Concretamente, las leyes que tienen que ver con mandamientos positivos, o sea, harás tal cosa, y en un tiempo determinado, en un momento determinado. Por ejemplo, entonces, decíamos, hay algunas leyes que aplican para ambos, pero que son diferentes. Por ejemplo, para ambos está prohibido usar ropa del otro sexo, según la Torá. Estamos hablando hace 2000 y pico años atrás. Cómo se interpreta ya es otra cosa. Por ejemplo, para los varones hay leyes específicas como la de la peregrinación, 3 peregrinaciones anuales, o las leyes pertinentes a la herencia de los bienes, que aplican para los varones y no para las mujeres. Aunque estas leyes también hay excepciones. Por ejemplo, la herencia, hay un caso bíblico muy interesante donde unas mujeres heredan las tierras asignadas a sus padres. Y luego, entre las leyes que son positivas y temporales, de los 4, o sea, en el Talmud, en Kiddushin 33b, dice que los mandatos positivos, harás tal cosa, en tal momento del año, son obligatorios para los hombres, pero no para las mujeres. Por ejemplo, vivir en la sukkah, el tabernáculo. Por ejemplo, oír el shofar, o en Rosh Hashanah o Yom Kippur, o mover el lulav. En fin, son todas leyes litúrgicas que son obligatorias para varones y optativo su cumplimiento, no obligatorio para mujeres. Bueno, esto fue una muy breve introducción a
líneas generales de cómo se clasifican las leyes con respecto al sexo. Y ahora pasemos a preguntas. Bueno, yo me voy a presentar. Soy Mijal Orlián. Voy a ayudar a trasladar las preguntas acá al profesor Marcelo. Y una de ellas es la que le voy a hacer ahora, que tiene que ver con el estudio de la Torá. Nosotros cuando estudiamos la Torá, estudiamos también las historias de los patriarcas. ¿En qué sentido ese estudio sirve para profundizar el conocimiento de la ley? Perfecto, gracias. Muy buena pregunta. La Torá contiene lo que se dice halajá, que es lo que usualmente se traduce como ley. En realidad, halajá quiere decir andar, de lej, caminar. Y Torá tampoco quiere decir ley, es instrucción. Así que estudiar la Torá quiere decir estudiar o tener instrucciones sobre cómo andar en la vida. Bueno, ahora las instrucciones vienen bajo forma de mitzvot, mandamientos, mandatos que te dicen haz esto, no hagas aquello, pero también vienen en forma de Agadá, se llama esto otro, las historias. ¿Para qué sirve estudiar las historias? Les doy un ejemplo. José, ¿se acuerdan del personaje bíblico José, el que fue vendido como esclavo por sus hermanos a Egipto? El tipo pobre la pasó muy mal, la hago corta, terminó como gran visir del faraón de Egipto, encargado de administrar los granos de todo el imperio egipcio. Y bueno, y después de unos años llegan finalmente sus hermanos, porque hay una hambruna en la tierra de Israel, y van a Egipto. Entonces, los hermanos llegan y claro, ellos saben que lo vendieron en esclavitud. Al principio no lo reconocen, pero después sí. Y se produce una situación muy interesante. El lector de la Torá sabe que José reconoce a sus hermanos, los que lo vendieron como esclavo. ¿Y qué hace José? No solo los perdona, sino que les dice, cuando sale el tema, no se preocupen, aquello que ustedes hicieron, para mí que fue gracias a Dios que lo hicieron, porque así es como yo llegué a estar hoy acá, en este lugar, pudiendo darle de comer a Egipto y a mi familia. Eso de renunciar a la venganza, desprenderse del rencor, eso es perdonar. Es una lección de cómo perdonar, y esa lección no tiene que ver con harás esto o harás lo otro, sino que el personaje bíblico de José funciona aquí como una especie de arquetipo. Entonces, leer su historia es leer una manera, aprender una manera de perdonar. Y ya que estamos hablando de esto, quiero contarles que Judá, el hermano de José, que es el patriarca del pueblo judío propiamente dicho, porque todas las otras tribus, casi todas, desaparecieron. Pero Judá sigue. ¿Y por qué Judá justamente sigue? Y no las tribus descendientes de José, por ejemplo. Bueno, porque Judá hizo algo maravilloso. Hizo lo que se llama una teshuvá, que es algo diferente de perdonar, por supuesto. Teshuvá es dar vuelta e ir en otra dirección, volver hacia Dios. Concretamente lo que hizo, siempre estoy contándoles esto porque como una manera de interpretar la historia de una familia, cómo sirve la manera de interpretarla para aprender a conducirse en la vida, a andar rectamente. La teshuvá que hizo Judá fue que cuando José le dijo, bueno, déjalo acá a tu hermanito en garantía y anda a buscarlo a papá a casa, Judá, que ya una vez había dejado en esclavitud a un hermano, pensó en el dolor que podría ocasionarle a su padre pensar que tal vez había perdido a otro hijo más. Y entonces, por amor, se puso a sí mismo en el lugar de la víctima.
eligió decir, no lo tomes a mi hermanito como rehén, tómame a mí, yo me ofrezco. Ese gesto lo redimió. Entonces, al leer las historias, la Agadá, las historias de vida, las narraciones de la Torá, tenemos oportunidad de encontrar material que interpretar. Obviamente lo que yo acabo de hacer es una interpretación, no es lo que dice el texto. Pero lo que dice el texto, esa narración sirve de base para poder entender cómo conducirnos correctamente. Así que ese es el sentido que tiene el estudio de la Agadá, de las narraciones arquetípicas. Es inspiración, pero requiere mucho trabajo para una adecuada interpretación. Pasemos a otra pregunta, a otro tema.